Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber qué decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día estaba reflexionando un poquito sobre los jóvenes. Con un joven tenía un diálogo y hacíamos una reflexión, y le decía: cuando tú sigues las instrucciones que te dan tus padres, ¿qué es lo que pasa en tu relación con ellos? Y él me respondía: no, pues todo marcha bien, podemos hacer muchas cosas. Le decía yo, cuando tú sigues las instrucciones, por ejemplo, de la escuela, cuando vas a la universidad o cualquier otra, a la preparatoria, a la secundaria, a otro nivel de estudios, si tú sigues las instrucciones que te dicen, ¿qué va a pasar? Pues el joven dice: pues me va a ir bien, voy a hacer las cosas correctamente y pues no voy a tener problemas. Muy bien. Y si tú te gusta el deporte y escuchas lo que te dice tu entrenador, cómo hacer las cosas, ¿qué va a suceder? Y me decía este joven: pues voy a hacer las cosas mucho mejor y voy a tener éxito. Bueno, le hice la misma pregunta al contrario. Le dije: si tú no escuchas a tus padres, lo que ellos te dicen, lo que ellos te enseñan, ¿qué va a pasar? No, pues voy a tener dificultades, voy a tener problemas. Que digo, si tú no sigues las instrucciones de la escuela, que te dicen: mira, vamos a tener los exámenes, estudia con tiempo, haz esta lección, haz tu tarea, ¿qué va a pasar? Pues voy a reprobar, voy a fracasar en mis calificaciones. Y que digo, si no escuchas a tu entrenador, dice: pues bueno, pues quizás también no voy a ocupar el lugar de titular en el equipo. Y que le digo: bueno, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esta pregunta? Porque es bien importante escuchar, el escuchar. Yo me recuerdo
mis padres cuando desobedecía o me pasaba algo en la calle porque andaba con los amigos o las cosas no salían bien, me decía mi madre, pero es que no escuchas lo que te estoy diciendo. No, te estoy diciendo que no juegues con el fuego, te estoy diciendo que no hagas esto y mira ya lo que pasó. O cuando una mamá le dice a un niño que no estés brincando en el sofá, en la cama, que no brinque hasta ¡pum!, se cae. Y el niño empieza a llorar. Te estoy diciendo, pero no entiendes. Yo creo que los papás, las escuelas, las instituciones nos dicen cosas no por hacer nuestra vida dura, difícil, no por molestarnos, porque a veces los jóvenes o uno como adulto cree que te están diciendo las cosas por hacer la vida más complicada o porque no nos quieren. ¿Qué pasa desde el inicio de la creación del mundo? Dios les da un mandamiento a Adán y a Eva y les dice, ¿saben qué? Les doy este paraíso, disfrútenlo, estén aquí, miran, esto es para ustedes. ¿Para qué? Para que sean felices, para que tengas paz, para que tengas tranquilidad en tu vida. Y bueno, ¿qué pasa? Allí Dios les da una instrucción solamente, no me toques este árbol, el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, no tomes de este fruto. ¿Y qué pasa? Cuando no escuchan, empiezan a escuchar otras voces diferentes, distintas. ¿Y qué pasa cuando uno desobedece a Dios? Pues allí pierde el paraíso, pierde la paz, pierde todo lo que tenía. ¿Por qué? Por no escuchar, por no aprender a escuchar. Yo creo que esto es muy importante de nosotros saber escuchar. También los doctores a veces nos dicen a nosotros que tú sepas escuchar tu cuerpo. Cuando tu cuerpo pues no se siente bien, se siente cansado, se siente fatigado, ¿qué tienes que hacer? Pues voy con el médico, algo no está correcto. Pero si tú no escuchas lo que está pasando en ti, pues te da un infarto, te enfermas y bueno, hay un final desagradable y todos dicen, es que no supo escucharse, no supo ver, detenerse, qué está pasando en su vida. Bueno, yo creo que hoy tenemos esta celebración en la iglesia, una celebración bien hermosa en la transfiguración de Jesús. ¿De qué se trata? Pues presenta esa divinidad de quién es Jesús. Le muestra a uno de sus seguidores, no a todos. Muestra pues qué hermoso es estar cuando uno hace la voluntad del Padre, cuando uno hace la voluntad de Dios. Jesús invita a 3 de sus discípulos a hacer una experiencia de oración. Van al monte. Recuérdense, el monte es el lugar del encuentro con Dios. Y uno ora ¿para qué? Para escuchar, aprender a escuchar. ¿Qué está pasando en mi vida? Cuando uno hace oración, o Jesús nos invita a hacer oraciones precisamente para aprender a escuchar qué está pasando en mi vida, qué está pasando en el mundo, qué está pasando alrededor de mí, en la iglesia, para después descubrir qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que Él quiere. Y bueno, aquí vemos una experiencia hermosa que van los discípulos y dicen que se presentan en esa experiencia espiritual, una experiencia de oración. Aparecen 2 personajes, es Elías y Moisés. Y uno dice, ¿por qué aparecen ellos? ¿O qué significa? Bíblicamente pues tiene un significado grande, porque Moisés representa la ley. Recuérdense, cuando el pueblo de Israel perdió camino, perdió rumbo, que no sabía dónde ir, cuando pecaba, Dios les da unos mandamientos para que aprendan a encontrar el camino que lleva a ese paraíso perdido, a la felicidad. Les da unas leyes precisamente para indicarte
el camino a la felicidad. Yo le llamo el GPS de la felicidad. Mucha gente me dice, padre, es que yo no sé qué hacer en la vida, yo no sé cómo actuar. Pues es bien sencillo. Dios vio que el pueblo de Israel perdía rumbo, perdía dirección y nos dejó unos mandamientos. No es la iglesia que nos lo dio, fue Dios mismo que te dice, te doy estos mandamientos. Primer mandamiento, amar ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas. El otro, junto con pegado, ama a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento del amor. Y allí ya nos dice, bueno, ¿de qué se trata amar a Dios? ¿De qué se trata amar al prójimo? Bueno, ya nos da ejemplos. No mates, no robes, no hables del prójimo, santifica esa fiesta, ese momento de estar con Dios, honra a tu padre, a tu madre, no desees las cosas ajenas. Bueno, aquí ya nos da cosas concretas para nosotros no justificar y decir, es que yo no sé qué hacer, no sabía cómo hacerle. Bueno, aquí te doy unas reglas. Y Moisés representa este personaje en el cual Dios nos da este instrumento tan bonito que nos lleva a la felicidad. Después tenemos Elías. Elías es el que representa a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran las personas que estaban encargadas de llevar buena noticia, el mensaje de Dios. Son aquellos que nos están recordando constantemente qué hacer. Y también son aquellos que denuncian el mal. El profeta era el que denunciaba lo que no se estaba haciendo correctamente, porque uno, pues, en el camino de la vida se olvida. Y los profetas o estas personas son las que nos recuerdan, hey, vuelve al camino, hey, no estás haciendo las cosas correctas. Hace unos días escuchamos el evangelio en el que precisamente decapitaron a Juan. ¿Por qué? Porque le dijo al rey Herodes, no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo las cosas bien. Y hay gente que no le agrada que digas la verdad o que digas las cosas como son, o que sigamos ese mandamiento que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Hoy, pues el evangelio nos presenta pues este pasaje de la transfiguración. Jesús, que les hace tener esta experiencia a estos discípulos que al principio pues tienen temor, pero al final pues tienen una experiencia religiosa profunda en su vida. Que en el momento, Pedro es aquel que actúa rápidamente y le dice a Jesús, pues hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque es bien bonito. Es la experiencia cuando tú vas a un retiro espiritual, es cuando uno no se quiere salir de ese retiro, cuando dices, no, es que me siento en paz, me siento tranquilo, estoy experimentando un cielo en mi ser. Y el experimentar el cielo es precisamente experimentar el amor de Dios, experimentar la paz profunda, que no te sientes juzgado ni que me juzgan, sino me siento amado por el Dios que da la vida, por el Dios que me creó, que el Dios me dio una finalidad de ser feliz. Y qué hermoso cuando lo descubres esto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no escuchamos. No escuchamos. Hoy hay un mandato que hace Dios Padre cuando baja la nube, cuando se transfigura Jesús. ¿Cuál es ese mandato? Le dice a los discípulos, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Yo creo que esto es uno de los mandamientos que tenemos que aprender nosotros, escuchar a Dios, saber escuchar qué es lo que me está diciendo. A veces eso es un mal hábito que nosotros tenemos, el no escuchar, el querer hacer mi voluntad, no la voluntad del Padre. Hay que aprender a escuchar. Los problemas en parejas es porque no se escuchan, porque no dialogan, no sabemos escuchar. Hablamos, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. A veces a mí me toca decirle, a ver, ¿has entendido lo que te está diciendo?
No, pero mira, escucha lo que te está diciendo. No lo que tú quieres decir, escucha. Yo creo que hoy esta es la invitación que nos hace Dios, saber escuchar. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y es por eso que todos los días venimos a la Eucaristía a escuchar. La Escritura es escuchar la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Y por qué tenemos que escuchar? Para no perder ese paraíso, para no perder ese cielo, para no perder esa misión que nosotros tenemos de ser felices. Porque hay otras voces que nos quieren confundir. Hay otras voces que nos hablan, como esa serpiente que va y le habla a Eva. Y pues esas voces que te confunden, que hablan bonito, suavecito, dulce, pero son unas voces que te alejan de la felicidad, del fin por el cual tú y yo fuimos creados. Pues hoy alegrémonos pues por esta fiesta, por este regalo tan maravilloso que nos presenta el Evangelio de Jesús, que es Dios. Jesús, que es el que limpia los corazones, nos viene a dar su gracia. ¿Y cómo nos da su gracia? Que se ve en ese resplandor, en esa blancura. Pues por eso nos deja los sacramentos. Los sacramentos, que es la gracia de Dios. De Dios a través de esos signos visibles. ¿Para qué? Para que experimentemos la paz, la felicidad plena que solamente Dios la da. Así sea. Amén. Amén.